buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, esta vez la previa del Madrid-Barça de este sábado. Dentro vídeo, a ver gente, este sábado se juega el Madrid Club de Fútbol Femenino contra el Barça en el campo del Madrid Club de Fútbol Femenino en Fuenlabrada. Un partido que generalmente siempre produce varias expectativas y que normalmente suele ser un partido gustoso de ver. Vamos a ir poco a poco a desgranar las claves y a contar un poco lo que pienso yo tanto del Madrid como del Barça para ganar este partido, precisamente. Antes que nada, tratar realmente la polémica, entre comillas, que hubo sobre este partido, ya que empezó antes incluso de que se haya jugado. ¿Por qué? Pues porque el precio de las entradas para ver este partido oscila o va desde los 40 euros. Según tengo entendido y según me dijeron, resulta que esto es 40 euros para tribuna. Pero bueno, desde 16 euros es una entrada para ver al Barça femenino en Montjuic en una Champions. Entonces, bueno, entiendo que los equipos se aprovechen, entre comillas, de esta situación y eleven sus precios para sacar beneficio de un buen partido como es este. Pero no sé yo si los aficionados y las aficionadas del Madrid Club de Fútbol Femenino estarán contentos o contentas por esto, ya que entiendo que igual para ellos es un partido más al que van y que no debería de haber ningún tipo de distinción, pero son cosas del club y también entiendo esta postura. Dejando aparte lo no futbolístico, vamos a entrar en lo futbolístico. Cosas a saber del Madrid Club de Fútbol Femenino, que siempre plantea unos partidos muy complicados, unos partidos farragosos y unos partidos sobre todo rocosos, ya que no es un equipo que se meta en su propio campo y meta un autobús defensivo, pero sí que es verdad que suelen ser bastante fuertes a la hora de defender, suelen ser muy incluso con un toque incluso de agresividad en las acciones defensivas, porque es verdad que para parar al Barça pues se necesita un cuerpo a cuerpo bastante pronunciado. Creo que en este sentido el Madrid Club de Fútbol lo hace muy bien. Además siempre tiene a jugadoras que son explosivas tanto a nivel defensivo como a nivel de en la delantera de marcar goles. Y es que suelen hacer un buen balance defensivo para luego generar un contraataque que pueda ser difícil de frenar por parte de los rivales. De hecho, esta es la racha que lleva el Madrid Club de Fútbol Femenino. Ha perdido 2 partidos y ha ganado otros 2 partidos. Es una buena racha, digamos, comparándola con la carrera del Madrid, que normalmente suele tener una buena carrera en Liga F, ya que suele quedar por media tabla para arriba. Destacar que empezó muy bien, dejó muy buenas sensaciones, ya que perdió alguna de sus piezas fundamentales y siguió con buenas sensaciones. Ha perdido los 2 partidos fuera de casa y el dato que más nos interesa es que ha ganado los 2 partidos en casa, por lo que sabemos que su campo se le da especialmente bien y que además esos que perdió fueron contra rivales que en mi opinión son más fuertes que el Madrid Club de Fútbol Femenino. Más datos sobre el Madrid, pues que su máxima goleadora es Melgard, y además también es su máxima asistente. Y otra de las cosas que puedo destacar de este nuevo o con jugadoras nuevas del Madrid Club de Fútbol Femenino es que antes pues probablemente solo era una jugadora explosiva la que destacaba por todos los partidos y si no la tenían o si no estaba enchufada ese día pues igual no tenían el partido, pero esta vez cabe destacar que han encontrado a más goleadoras, ya que también entran dentro de este juego, de esta parte de goleadoras, Bárbara y McKenna. Creo que hay que tener mucho cuidado en el sentido de los contraataques y que el Barça debe de poner especial énfasis en esto, ya que es uno de los equipos que más peligro puede generar. Ya lo dije en el partido contra el Sevilla y lo dije en el partido contra el Granada. Creo que es una de las cosas que el Barça más le cuesta, el frenar los contraataques, el estar pendiente de los repliegues defensivos, y siento que este partido contra el Madrid es una buena prueba de fuego para demostrar que
eso lo hemos mejorado. Dicho esto, también ya en clave Barça, comentar que Aitana Bonmatí está pasando por un resfriadiño y ese resfriadiño le impide estar esta vez convocada para jugar este partido en Fuenlabrada. Sin embargo, tenemos esta convocatoria, una convocatoria muy amplia. Seguimos sin tener el alta de Salma, ya contamos con el alta de Irene Paredes, que contamos en FUTFEM Express. Respecto a esta convocatoria, os dejo mi 11 y lo explico, ya que creo que tenemos la baja sensible de Aitana. Me atrevería a decir que creo que yo la supliría en este sentido por Vicky, porque creo que es una jugadora muy explosiva y recordemos que Vicky también jugó en el Madrid Club de Fútbol Femenino, de hecho es canterana de ahí, que igual muchos o muchas no conocéis esto y pensáis que Vicky es canterana del Barça, pero no es así, la descubrieron en el Madrid. Y luego la fichó el Barça para estar en la Masía y ya de ahí subir al primer equipo. Pero bueno, quitando de este mini apartado, decir que yo pondría a Vicky, que le daría rotación a la línea defensiva. No me atrevería a poner todavía a Irene Paredes porque creo que es un partido difícil para empezar de titular, aunque sabiendo que a Pera Romeo no le importan estas cosas, es probable que incluso pueda empezar. Y luego el centro del campo lo mantendría con Patri y Alexia, porque creo que es un partido para el control. Puede que en este sentido también encajara bien ahí Keira, pero creo que le va a dar bastante descanso para afrontar los próximos partidos. Y luego no cambiaría nada en la delantera con Hansen y Payor porque generan mucho peligro y creo que aquí es necesario, ya que evitaremos que se encierren atrás. Pero sí que he cambiado a Esme porque tengo la sensación de que necesitamos darle rodaje a Esme por darle descanso a Rolfo en algunos momentos, así que creo que es un buen partido de prueba para ella y para que pueda explotar. Dicho esto, cosas que tiene que hacer el Barça, principalmente controlar la defensa, estar muy seguras en el repliegue defensivo, tener en cuenta los contraataques, no entrar en el juego de faltas por aquí, faltas por allá, de entradas mal dadas y quedarse al límite. No entrar tampoco en las entradas y evitar cualquier choque que pueda suponer un riesgo de lesión, ya que ya empezamos con el tema Champions y también empezaremos con parones dentro de nada, parones de selecciones. Y quitando de eso, también creo que es importante no dejar de chutar a portería, intentarlo el máximo número de veces posible, porque Paola Ulloa parece que se crece cuando está jugando contra el Barça y siempre nos ha quitado muchos goles. Y eso unido junto con la falta de gol que suele tener el Barça, ya que desaprovecha muchas ocasiones, tengo la sensación de que es una de las cosas que hay que mejorar o que hay que hacer para ganar este partido, que yo creo que se va a ganar, aunque no con tanta facilidad con la que pensaba los otros partidos, viendo de una buena dinámica ya y entrando ya en este afán goleador. Dicho esto, creo que el partido va a terminar en un 3-1, creo que, bueno, en un 1-3, perdón, a favor del Barça. Creo que es una de las apuestas que he ido diciendo, ya que pienso que Cata no está acertada en estos últimos partidos, que se han tenido algún tipo de errores en salida de balón y que el Madrid, por ejemplo, aquí no perdonaría. Y tengo la sensación de que al Barça le va a costar mucho marcar, pero que terminarán abriendo la lata. Esta es mi apuesta. Os leo en comentarios, leo vuestro 11, leo vuestra porra y yo os espero para el análisis post partido del domingo. Muchas gracias por verme, darle me gusta, suscribíos. ¡Chao!